del año litúrgico, acabada el tiempo pascual, que incluye también la octava de Pentecostés, y hoy comienza el periodo litúrgico correspondiente al año, y comienza con el primer domingo después de Pentecostés, y la Iglesia nos quiere poner, después de festejar los misterios pascuales, la Ascensión y Pentecostés, el dogma fundamental, esencial de la religión católica, el dogma de la Santísima Trinidad, que es el que especifica nuestra fe sobrenatural. Sin este dogma no hay fe católica, no hay iglesia, no hay religión católica. Por eso es el dogma fundamental y máximo de nuestra fe. Ese dogma que nos dice en su misterio inefable que Dios es uno y trino, un solo Dios verdadero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un dogma que especifica así nuestra fe. Sin él no hay fe católica, y es solamente creído por fe sobrenatural. No puede ser barruntado por consideración humana, pues supera todo entendimiento creado. Solamente por la revelación misma de Dios podemos conocerlo y nosotros aceptarlo por esa fe eminentemente sobrenatural. Y dicho sea de paso, este dogma no es un privilegio del Nuevo Testamento, como muchos eminentes teólogos e incluso el célebre y sabio padre Castellani, que creen que en el Antiguo Testamento no existía esta noción y fe en la Santísima Trinidad, creyendo que es específico del Nuevo Testamento. Y es un grave error, porque el mismo Santo Tomás, doctor común de la Iglesia, dice que los antiguos, los mayores, como Moisés, el rey David, los profetas y muchos otros, privilegiados como los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, conocían la Santísima Trinidad, pero no era para ser proclamada explícitamente a todo el pueblo que era rudo. Entonces, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es la añadidura de la Santísima Trinidad, que era conocida también en el Antiguo Testamento, sino en su manifestación, que no era para todos, y en ese sentido era oculta, esotérica, podríamos decir en ese sentido, hasta que el pueblo tuviese la preparación, y cuando viniese el Verbo encarnado ya se pudiese proclamar explícitamente. Y por eso nuestro Señor dijo que Moisés deseó ver su día. Además, si no hubiera
el conocimiento de la Santísima Trinidad, aunque no por todos, sino por algunos, los mayores, como les llama Santo Tomás, no sería la misma fe la nuestra que la de Abraham, Isaac y Jacob. Eso que debe de quedar claro. ¿Y cómo es que los eminentes teólogos no se hayan percatado de esto y no hayan encontrado en Santo Tomás esa luz? Pero eso nos demuestra cómo muchas veces la debilidad humana impera sobre la sana doctrina y sobre la inteligencia de nuestra religión. Y entonces así tenemos ese dogma fundamental, esencial, que especifica nuestra religión católica, apostólica y romana. Y es un misterio inefable, porque ¿cómo se va a conjugar en lo absoluto lo relativo? Porque podríamos decir que este misterio es el misterio de la relatividad, no del tiempo, como la famosa relatividad de Einstein, el físico más metafísico entre los científicos, sino en Dios, en lo absoluto, la relatividad en lo absoluto, de lo absoluto. El hombre puede concebir con su inteligencia lo absoluto, un Dios absoluto. Entra dentro de la intelequia humana. Lo relativo también, todo aquello que no es absoluto, opuesto a lo absoluto, lo relativo, como todo lo que es de orden humano y natural, relativo en sí, y que por eso muchos llamaron el ser contingente. Es esa relatividad de todo lo que nos circunda en esta naturaleza. Pero conjugar esos dos conceptos inteligibles, cada uno por separado, en una misma cosa, en una misma identidad, eso ya no cabe en el intelecto humano. Como lo absoluto, siendo absoluto, es también al mismo tiempo relativo. Y esa relatividad en Dios absoluto es justamente el misterio de la Santísima Trinidad. Esa relación que hay en lo absoluto de Dios. Y por eso es un misterio que no cabe ni podrá caber jamás en el intelecto humano, conjugando esos dos conceptos contrapuestos, pero que en Dios se dan. Y tan es así que profesamos un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y esas tres personas distintas son justamente una relación de origen que hace distinguir en lo absoluto las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es un misterio que no podremos jamás descifrar, pero sí lo conocemos por divina revelación y especifica así nuestra fe católica. Y como decía un eminente teólogo, que no me acuerdo si era Joseph Matthias Schiven, quizás me equivoque, él decía, para ayudar a los fieles
de algún modo a barruntar este misterio, que si había en Dios algo que los distinga, esa distinción no puede ser absoluta, porque dividiría a Dios, habría división en Dios. Entonces, esa distinción tendría que ser relativa. Pero esa distinción relativa no puede ser como todo lo que es relativo, accidental, una relación accidental, puesto que en Dios no puede haber accidentes. Entonces tendría que ser una relación subsistente. Y justamente esa relación subsistente es lo que constituye a las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así tenemos en Dios, como muchas veces se suele decir en la teología, como una especie mnemotécnica, de que en Dios hay 5 cosas, si es que se puede hablar de cosas. La primera, una sola esencia, naturaleza y substancia. No solamente una sola esencia y naturaleza, sino una sola substancia, que es justamente la divinidad. Una que hace que haya un solo Dios, pero también hay en segundo lugar 2 procesiones, una por vía de inteligencia y otra por vía de voluntad. Y esas 2 procesiones, la de vía por inteligencia, que procede del Padre como una semejanza en la especie, es lo que se llama la procesión con nombre propio del Hijo, que es la generación. Por eso el Hijo es engendrado desde toda eternidad, y no como lo entendió Arrio y todo el pensamiento judaizante que estaba detrás de él, que era una generación como la que vemos en las cosas naturales, que son producidas y por ende criaturas, sino que es una generación inmaterial, espiritual y eterna, que procede del Padre como de su origen. Así, una pálida imagen como procede de la inteligencia, el pensamiento es una pálida imagen, pero ese pensamiento no es distinto de esa inteligencia, y entonces es una procesión inmanente, inmaterial, que no es producida fuera de Dios, como creía Arrio y todos los arrianos. Y la otra procesión, que no se caracteriza sino por ser esa expiración de mutuo amor del Padre y del Hijo, que produce el Espíritu Santo. Entonces tenemos esa expiración que produce la procesión del Espíritu Santo
que es como un soplo de amor, y por eso Espíritu Santo, por vía de voluntad, produciéndose, de la cual procede el Espíritu Santo por obra de amor. Y así tenemos entonces de esas dos procesiones las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así tenemos entonces estas tres personas distintas en cuanto al origen, pero que son una en la naturaleza, en la esencia y en la sustancia de Dios. Y por eso confesamos un solo Dios verdadero en tres personas distintas, que son tres relaciones subsistentes. Y de estas tres personas distintas, es evidente que hay cuatro relaciones: la relación del Padre y del Hijo, y por eso tenemos paternidad y filiación, y la del Hijo y del Padre, que conjuntamente exhalan, expiran al Espíritu Santo de amor. Y tenemos así esas cuatro relaciones: Padre, la paternidad; el Hijo, la filiación; el Padre y el Hijo, que expiran conjuntamente al Espíritu Santo, habiendo entonces esas cuatro relaciones: paternidad, filiación, expiración y procesión del Espíritu Santo. Pero como el Padre a su vez tiene una nota propia característica, porque no procede de nadie, como procede el Hijo del Padre y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, el famoso filioco, que los ortodoxos, llamados ortodoxos, no aceptaron ni aceptan que el Hijo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo conjuntamente. El Padre no procede de nada, porque es la fuente primigenia, originaria, sin procesión ninguna, y es la innacibilidad. Y así entonces tenemos cinco nociones: la de la innacibilidad, que no procede del Padre de nada, sino que es el principio, la fuente de toda otra procesión; la paternidad, la filiación, la expiración y la procesión. Y se podrían decir muchas cosas más, pues todo gira alrededor, en nuestra santa religión, de la Santísima Trinidad, pero es difícil de abarcar y de querer o poder de todo decir. Simplemente un pequeño esbozo para que podamos de algún modo penetrar, barruntar en este magno misterio esencial y fundamental, y que hagamos de él el fruto de nuestra meditación, de nuestra oración, de nuestra contemplación, y así se nutran nuestras almas de los dogmas fundamentales y de este que es el primero de todos, y que podamos así aumentar en la fe, y aumentando en la fe, crecer en la esperanza
y también en la caridad. Que esto, mis estimados hermanos, entonces sea un aliciente para que podamos así compenetrarnos con las cosas de Dios, meditarlas y que formen parte de nuestra vida sobrenatural, espiritual, y que nuestra fe no sea una fe de carbonero, sino una fe lúcida, inteligente, teológica, y no que caigamos en un pietismo falso, desvirtuado, sin el dogma, sin la verdad, porque aún la moral necesita del dogma. Yo no puedo mantenerme en una vida cristiana, católica, moralmente buena, si esa moralidad no está sustentada por la verdad, por el dogma, por las cosas de Dios. Y por eso a veces se hace difícil llevar una vida moral buena, porque falta doctrina, falta dogma, falta fe que nos nutre el alma y nos haga vivir sobrenaturalmente adheridos a la verdad de Dios, contemplando las cosas de Dios, y que así podamos transitar por este mundo que cada vez es más impío. Pidámosle a la Santísima Trinidad que nos vaya develando, manifestando todos estos misterios para que nutran nuestra alma y nuestra fe. Y conjuntamente, con la ayuda de nuestra auxiliadora, la Santísima Virgen María, podamos perseverar en la fe que hoy está siendo cruel y vilmente atacada por doquier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.